Contexto de Mercadotecnia. Jorge, qué gusto recibirte. Jorge Reyes, que haces en el Contexto de Mercadotecnia. Gracias por estar con nosotros y te escuchamos. ¿Qué tal, Marce? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Un gusto, como todos los lunes, estar aquí. Un saludo a todos nuestros radioescuchas y desearles que empiecen su semana pues primero con toda la alegría y con todas las ganas de echarle muchas ganas, ¿no? Sí. Y hablando de echarle ganas, hoy voy a hablar de resiliencia. Y a lo mejor pudiera ser más como para otro espacio, más como a media mañana o algo así, como con una entrevista con Daniela Noboa o algo así, pero hay medios que han sido resilientes al tiempo. Y hoy voy a hablar precisamente de un medio que ustedes conocen mejor que nadie en La Laguna, que es el radio. Y de ser un medio estrella en la primera mitad del siglo XX, había pasado a tener una vida un poquito pues más oscura años más tarde, ¿no? O sea, en la primera mitad del siglo XX fue el medio estrella, el que funcionaba como la parte más importante de la modernidad, y luego llegó el hermano menor llamado televisión y lo empezó a opacar, ¿no? Entonces, de repente, la segunda mitad del siglo XX, la tele pues se había convertido en la estrella de los hogares y había desplazado en algunas cosas o en algunos puntos. En trayectos la radio siempre ha sido un monstruo, ¿no? Y si a esto también le pegábamos o le sumábamos los problemas demográficos, se pudiera llegar a tener una foto completa de la situación que pasó a finales del siglo XX en la radio, ¿no? O sea, decían que mucha de la gente que escuchaba radio se estaba muriendo. Entonces, el problema que se veía muchas veces en la radio es que se perdía oyentes y no lograba conectar con las nuevas audiencias. Sin embargo, la radio va a ser, de acuerdo a estudios que me estoy topando por aquí y por allá, un gran medio en hacer la migración a la digitalización. O sea, poco antes del apagón analógico de la tele y del salto a lo que es la tecnología digital para televisión de señales en alta definición, la radio va a protagonizar esa revolución. Y sin embargo, a pesar de los planes y de los plazos, fijados para asumir a la radio digital, esta no llegó a convertirse en una realidad, ¿no? Entonces, hace algunos años, podríamos hablar de que hace unos 10 años, la industria estaba pasando un momento difícil y que yo veía que la radio decían, bueno, pues hacia dónde vamos a crecer y cómo le vamos a hacer. Sin embargo, de acuerdo a estudios que me estoy topando, la radio está encontrando una nueva vía para una nueva juventud y podrás estarse beneficiando de las nuevas tecnologías casi en cierto modo sin quererlo, ¿no? O sea, de hecho, de acuerdo a estudios de Ofcom, que es la oficina de comunicación o también el ministro de comunicación de Reino Unido, la radio está volviendo a conectar con los consumidores más jóvenes en algunos mercados. Y a pesar de que los servicios de streaming como ¿cómo se llama? El YouTube o para escuchar música pues por streaming, han canibalizado muchas de las horas de escucha, la radio sigue siendo un medio resiliente, como explican algunas de las conclusiones que ahorita estoy subiendo a la página de Twitter de AM Asesores. Y en la radio de repente estamos empezando a ver que están empezando a acumular horas de escucha entre jóvenes y adultos. De hecho, esta radio comercial está viviendo una especie de crecimiento de una segunda juventud. Es la única radio que ve cómo aumentan los oyentes de 15 a 24 años y la única que ha visto, por lo tanto, crecer su alcance en este grupo demográfico. De hecho, en esta década, de acuerdo a los estudios, creció de 38 a 42%. Entonces vemos ahí es una parte importante. ¿Qué está haciendo que brinque la radio en este aspecto? Lo hace gracias a lo digital. La mitad de las horas de escucha se hace gracias a plataformas digitales, algo que ha conseguido gracias al impulso de las radios británicas como la Digital Audio Broadcasting o DAF, que es un sistema de radio digital que iba a protagonizar el apagón analógico hace unos años. Y la única mala noticia para esta radio es que, según los datos del mismo estudio, sus ingresos publicitarios solo crecieron un 1%. O sea, estamos hablando de que las radios a nivel mundial están creciendo en el segmento juvenil precisamente porque la gente tiene acceso a todo. Imagínense, en música puedes oír lo que sea de lo que sea.
Entonces necesitas a alguien que esté detrás de ti diciéndote, mira, esto es buena música y esto es mala música, esto es lo que se va a poner de moda y esto es lo que no. Y entonces estas plataformas están batallando para poder encontrar o ser unos líderes de opinión en ese sentido, y el radio, el conductor, la persona experta está siendo una suerte de persona que nos ayuda a decirnos qué es lo que se va a poner de moda. Por ejemplo, Spotify, pues tienes acceso a todo tipo de música, pero no olvidemos que cuando nosotros éramos, yo tenía 15 y 16 años, a mí la radio me decía que era lo que se iba a poner de moda. Entonces creo que los jóvenes están regresando al radio, y también lo estoy viendo en las noticias. O sea, las noticias, ¿qué es lo que está pasando? Que después de tanta fake news y de tanta mentira y de tanta información falsa, el consumidor está buscando a personas y a medios que los hagan sentirse seguros sobre lo que están escuchando. Entonces, por eso estamos viendo de que está creciendo, ¿no? Entonces, estamos viendo una nueva juventud en la radio. De hecho, estos altavoces inteligentes también tienen un peso muy importante. En este estudio del Ministerio de Comunicación, señalaban que estos altavoces inteligentes se están convirtiendo rápidamente en una vía para escuchar la radio desde casa, ¿no? Entonces, la verdad es que en Estados Unidos también se está viendo una relación de causa-efecto. De hecho, hay un estudio que se llama el estudio Smart Audio Report, elaborado por la radio pública estadounidense. La mayoría de los consumidores que tienen uno de los dispositivos en Estados Unidos está escuchando ahora más audio frente a sus hábitos de compra. Entonces, estos altavoces inteligentes, que no sé si habían oído hablar de estos, pero son plataformas donde uno puede seleccionar algunas estaciones de radio y puede seleccionar estos podcasts también. Nos están permitiendo que la mayoría están apagando los televisores. O sea, los dueños de estos altavoces inteligentes están apagando las teles, están apagando las computadoras para pasar más tiempo escuchando las noticias, la música, los podcasts y los libros, aumentando la demanda de contenido de audio. Y la verdad es que esto no va a cambiar el consumo de audio, sino que también va a abrir nuevas oportunidades en medios y publicidad, ¿no? Y por último, hace poco platicaba yo con una trabajadora mía de 21 años, que es millennial 100%, y me estaba platicando que ella, la manera en la que se informaba de nuevas tendencias de marketing era a través de podcast. Y yo le decía, a ver, ¿cómo? Me dice, sí, mira, bajas una plataforma de podcast y haz de cuenta que tú eliges los programas de radio que quieres oír, y a lo mejor no tienes tiempo de oírlo todo, pero te los va guardando y tú vas escuchando estos podcasts a lo largo del día, cuando vas en trayectos, etcétera. Entonces es muy divertido poder seleccionar las horas en las que tú quieres escuchar ciertos programas. Entonces, esa es una de las razones también por las que explican este cambio en los jóvenes, el poder del podcast, y a pesar de que hace muchos años se pusieron de moda, hoy son un elemento de moda en el mundo de la red, alentados por el éxito que ha tenido Serial, una serie de audio documental sobre un crimen. De ahí fueron creciendo y creciendo hasta convertirse en un elemento mucho más presente y mucho más popular, y los anunciantes empezaron a mostrar su interés más rápidamente. De hecho, empezamos a ver que ya hay patrocinadores específicos de podcast, ¿no? Entonces, al final, yo lo que veo es que en Internet vemos muchas burbujas que crecen y desaparecen, pero yo veo que los podcasts no son una burbuja o no fueron una burbuja rápida, sino más bien es un cambio en el acceso a los contenidos. De hecho, en estudios estamos viendo que cada vez son más quienes escuchan podcast. Algunos estudios, por ejemplo, dicen que alrededor del 40% de los estadounidenses los hacen, y las cifras de inversión publicitaria también estamos viendo que están creciendo. Entonces, pues vemos un medio resiliente, vemos un medio que ha sabido adaptarse a los cambios, vemos a un medio que a lo mejor después del apagón digital pudiéramos pensar de que le iba a ir algo mal, pero no, parece que están creciendo y se están adaptando. Uh-huh. George, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Oye, Manuel, ¿cómo estás? Bien, gracias. Interesantísimo lo que nos comentas. También estaba leyendo que según Fluent, más del 70% de los usuarios de audio por streaming lo consumen en sus versiones gratuitas. Ya a lo mejor los paquetes de pago y demás, a lo mejor allí le dejan de entrar. ¿Cómo ves esto? ¿Crees que esa tendencia se pueda revertir?
Yo creo que vamos a seguir viendo que la gente sigue invirtiendo en radio y en estas plataformas donde tú puedes oír música y a lo mejor estás dispuesto a recibir algunos anuncios. El problema es que muchas veces estas plataformas como YouTube o como te digo que el Spotify, que es el nombre que ahorita quería recordar, sí, están cometiendo los mismos errores que cometieron en la década pasada o en hace 3 décadas los medios tradicionales, donde empezaron a llegar a ser latosos, empezaron a llegar a ser molestos. Entonces, mientras más molesto sea, la gente va a empezar a cambiar a otras plataformas. ¿Qué son? Ahorita les hablaba de estos altavoces inteligentes. A lo mejor ustedes, aquí en México todavía no está tan penetrado, apenas acaba de entrar Amazon Echo, pero son plataformas donde tú tienes en tu casa, en tu cocina, tienes una pequeña bocinita y tú le dices a la bocinita, oye, ¿cuál es el clima de hoy? Y la bocinita te dice, el clima de hoy es 35 grados. Le puedes preguntar lo que tú quieras. Entonces, estos altavoces inteligentes, tú le puedes decir, ponme la estación fulanita de tal, y te la pone, o ponme tal podcast y te lo pone. Entonces, es mucho más práctico. Y en Estados Unidos están creciendo el uso de estas plataformas, que las tienes, te digo, en la cocina y en tu cuarto, y tú estás interactuando con una computadora, pero pues que la computadora te escucha y te pone y le puedes hacer preguntas, oye, ¿cómo hago unas enchiladas? Y te dice, etcétera. O sea, es lo que viene. Una de ellas es Alexa, el otro es Amazon Echo, y así muchas plataformas están tratando de entrar por ahí. Sí, y sobre todo porque, por ejemplo, Netflix, con una cuenta compartida, te permite a los demás usuarios conectarte desde donde sea. Pero, por ejemplo, Spotify en este paquete familiar sí está limitado a que tengan el mismo domicilio, y ya si detecta que te conectas desde IPs diferentes, pues te mete ahí una notificación de que entonces es una conexión como irregular. Eso me parece que también es una desventaja, o es no entender esto de la portabilidad y la necesidad de estar conectados desde otros puntos, ¿no? Pero ojo con eso, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Jorge de la resiliencia de la radio en general, de recuperarse y rehacerse a sí misma. Es que aquella clasificación que ya pareciera viejita, pero que sigue estando presente, de McLuhan, de fríos, de medios fríos y calientes, creo que viene bien que la recordemos, porque finalmente los seres humanos lo que buscamos es esta conectividad que nos permita interactuar con alguien. No es lo mismo las canciones que pasan así como una playlist larga, interminable, a de repente escuchar una voz distinta que a lo mejor te habla de algo diferente y que entonces te pone en contacto con tu mundo. Creo que esa es una ventaja que nada ni nadie le va a quitar al medio. Sí, el trabajo de locutor de radio, que te decía, fulanito de tal acaba de sacar una canción, esta canción la hizo en tal lugar, y luego empieza a platicarte un poquito la historia, y a continuación el estreno de la canción de fulanito de tal. Y empieza la canción y pues ya traes un contexto previo para poder escucharla. Entonces sí creo que esa calidez del medio pues va a ser difícil que una plataforma lo alcance, ¿no? Pero además de que la radio se ha convertido en un medio informativo, ¿no? En un medio de transmisión de ideas y de compartir. La radio hablada, o sea, ¿cuánto te gusta? Que nosotros tenemos 30 años en La Laguna haciendo radio hablada. La radio hablada, en esta nueva etapa de radio hablada, porque luego hay que identificar los momentos históricos de la radio. O sea, la radio empezó siendo un medio para escuchar música, para interactuar con los seres humanos. Acuérdense que durante el tiempo de la guerra, pues la información provenía precisamente de los aparatos radiofónicos. Estaba hablando de la Segunda Gran Guerra, y así ha ido evolucionando. No me cabe la menor duda que la radio tiene que evolucionar, pero hoy por hoy la radio tiene una credibilidad que no tienen otros medios, porque además tú puedes elegir a quién sigues y cómo lo sigues, y tiene otras características. Escuchas de viva voz las cuestiones que te interesan por parte de los protagonistas de las historias. Tiene peculiaridades que me parece que esas siempre estarán ahí, que serán siempre el valor diferencial de la radio. Sí, y yo, por ejemplo, cuando ves
un noticiero de radio, de repente te das cuenta de que tú le puedes preguntar a cualquier persona que sale en televisión, en radio, en periódico, en cuál te sientes más cómodo. Y muchos, no la gran mayoría, van a decir el radio. El radio es un medio muy cómodo porque tienes que fijarte en lo que dices, pero no en ni cómo te ves ni nada, nomás en lo que dices. No te creas, ya ha cambiado, pero de eso platicamos luego porque nos cortan. Muchísimas gracias, Jorge, por tu presencia con nosotros. Gracias, Marta. Hasta luego. Un gusto saludar a todos. Gracias. Hasta luego. Vamos a la pausa.